Diciembre de 1945. El sol de invierno caía pálido sobre los acantilados de Jabal al-Tarif, en el Alto Egipto. Muhammad Ali, un campesino con manos curtidas por la tierra y el hambre, cavaba en la base de la montaña buscando sabaj, fertilizante para sus cultivos. No buscaba tesoros, buscaba pan. Pero el desierto tiene un sentido del humor terrible. Su azada golpeó algo sólido, un sonido sordo que no pertenecía a la piedra. Apartó la tierra con urgencia y allí estaba, una vasija de cerámica roja, alta como un niño, sellada con betún negro y con el silencio de 16 siglos. Muhammad Ali retrocedió, sintiendo que el frío le subía por los pies. En su aldea, las historias de los ancianos eran ley. Los recipientes antiguos son cárceles de jinns, espíritus de fuego y humo que, si son liberados, cobran venganza. Dudó. El miedo le decía que huyera, pero la curiosidad, esa vieja trampa humana, le susurraba sobre oro oculto. Alzó su azada y con un golpe seco partió la historia en dos. No brotó oro, ni joyas, ni genios furiosos. De las entrañas de barro solo cayeron libros. 13 códices de papiro envueltos en cuero gastado, escritos en copto, la lengua de los faraones bautizados. Muhammad, que no sabía leer ni los signos del cielo, cargó los tomos hasta su casa, pensando que tal vez valdrían unas pocas monedas en el mercado. No sabía que llevaba en sus brazos una bomba espiritual. Había desenterrado la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi, textos que la Iglesia había condenado a la hoguera en el siglo IV, cuando decidió trazar la línea entre la verdad y la herejía. Eran evangelios prohibidos que dibujaban a un Jesús distinto al de los púlpitos, un maestro que no exigía fe ciega, sino conocimiento directo, que no hablaba de pecado y castigo, sino del sueño del olvido y la urgencia del despertar. Durante años, los códices vivieron su propio calvario. Pasaron de mano en mano como monedas sucias. Algunos ardieron en el horno de la madre de Muhammad para cocer pan, convirtiendo la sabiduría eterna en humo de cocina. Otros fueron vendidos en callejones oscuros, pero los que sobrevivieron al fuego y a la codicia fueron finalmente traducidos, aunque con miedo. Entre ellos dormía un texto que los académicos, temblando, bautizaron como el Evangelio del Despertar. Solo fragmentos han visto la luz del sol. El resto duerme en archivos privados, custodiado por un círculo de hierro de investigadores que han jurado silencio. Lo que estás a punto de escuchar es la sangre de ese Evangelio. No es la crónica directa del Nazareno, sino la de aquellos que se atrevieron a guardar su secreto, arriesgando el cuello para que esta verdad cruzara el abismo del tiempo hasta ti. Esta es la historia de Tomás de Edesa, el guardián del libro prohibido, y a través de su voz escucharás las palabras que Jesús pronunció solo en susurros para aquellos que tenían el coraje de oír. Me llamo Tomás, aunque ese no es el nombre que me dieron al cortar el cordón. Es el nombre que me arranqué de la carne cuando comprendí quién era, porque Tomás significa gemelo en la lengua antigua, y no lo elegí por capricho, sino por revelación. Descubrí que todos cargamos a un siamés invisible dentro, un ser de luz que hemos olvidado en la oscuridad del vientre materno, esperando en silencio a ser reconocido. Nací en Edesa, la ciudad donde el agua canta. Corría el año que las águilas romanas marcaban como el 130 de su imperio. Mi padre vendía especias que olían a reinos lejanos. Mi madre era una mujer tejida de oraciones a dioses sirios que ya nadie escuchaba. Crecí entre el griterío del mercado y el humo del incienso, sin sospechar que mi vida estaba a punto de fracturarse como un cántaro viejo. Tenía 25 inviernos cuando el rumor de los seguidores del camino llegó a mis oídos. No eran como los cristianos del pan y el vino que yo conocía, esos que esperaban a un juez en las nubes para el fin de los tiempos. Estos otros hablaban de una locura distinta. Decían que la salvación no bajaría del cielo, sino que brotaría de las entrañas.
que el reino no era un lugar al que se iba después de morir, sino una frecuencia a la que se despertaba ahora, mientras se respiraba. La curiosidad, esa vieja llave maestra, me llevó a una casa en los márgenes de la ciudad, donde el desierto empieza a comerse los jardines. Allí, bajo la luz temblorosa de lámparas de aceite, una anciana impartía el secreto. Se llamaba Miriam. Decían que su linaje tocaba la túnica de María de Magdala, la compañera del fuego del Maestro. Al cruzar el umbral, Miriam levantó la vista. Sus ojos no se detuvieron en mi piel, me atravesaron como si yo fuera de cristal, tocando el hueso. Sonrió con una familiaridad que me heló la sangre. «Has tardado mucho en llegar, viajero», dijo, aunque era la primera vez que nuestras sombras se cruzaban. «Pero llegas en el instante exacto en que tu reloj de arena se ha dado la vuelta». Esa noche, Miriam descosió la realidad ante mis ojos. Habló de un mundo que no era obra del Dios verdadero, sino una copia torpe, un espejo sucio, una prisión de materia donde las almas habían caído como chispas perdidas en el barro. Dijo que dentro de cada pecho humano, sepultada bajo capas de olvido y carne, dormía una brasa del pleroma, la plenitud original de donde fuimos exiliados. El Maestro Jesús no vino a lavarnos de un pecado imaginario, sentenció Miriam, y su voz tenía el peso de la piedra antigua. Vino a sacudirnos en la cama, vino a despertarnos de un sueño real, el sueño del olvido, la pesadilla de creer que somos solo este saco de huesos y tiempo. Vino a recordarnos lo que el mundo nos obligó a olvidar, que somos hijos de la luz, príncipes amnésicos en tierra extraña. Sus palabras no entraron por mis oídos, llovieron sobre mí como agua en tierra agrietada. Verdades que mi alma había intuido en la soledad, pero que mi boca no sabía nombrar. De repente tenían cuerpo, tenían filo. ¿Y cómo?, pregunté, con la voz estrangulada por la urgencia. ¿Cómo se despierta uno de un sueño que parece tan real? Miriam sonrió de nuevo, una sonrisa cargada con la paciencia de los siglos. Primero debes admitir que estás dormido, susurró. Ese es el paso más terrible, porque el sueño tiene la textura perfecta de la vigilia, hasta que te atreves a abrir los ojos que no son de carne. Me convertí en discípulo de Miriam esa misma noche. Dejé el negocio de mi padre, dejé las comodidades de mi vida anterior, dejé todo lo que había conocido para seguir un camino que apenas comenzaba a vislumbrar. Durante los primeros meses, Miriam no me enseñó ninguna técnica ni ritual, solo me hacía preguntas. Preguntas que parecían simples, pero que me mantenían despierto durante noches enteras buscando respuestas. ¿Quién eras antes de que tus padres te dieran un nombre? Cuando duermes por la noche y sueñas, ¿quién es el que observa el sueño? Si todo lo que crees saber sobre ti mismo fuera falso, ¿qué quedaría? Un día, después de meses de estas preguntas sin respuesta aparente, Miriam comenzó a enseñarme sobre los 3 enemigos del alma. Dijo que antes de poder despertar, debía conocer las fuerzas que me mantenían dormido. El primer enemigo es el olvido, explicó mientras caminábamos por el desierto en las afueras de Edesa. No es un olvido ordinario, como cuando no recuerdas dónde dejaste tus sandalias. Es un olvido cósmico, el olvido de quién eres realmente. Desde el momento en que naciste, este mundo te ha enseñado que eres un cuerpo, un nombre, una historia personal. Te ha hecho olvidar que eres luz encarnada, una gota del océano infinito que se cree separada del océano. ¿Y cómo se combate el olvido?, pregunté. Con la remembranza. Cada práctica que te enseñaré tiene un solo propósito: ayudarte a recordar. No a aprender cosas nuevas, sino a recordar lo que siempre has sabido pero has olvidado. El segundo enemigo, me explicó, era la identificación. Es la tendencia del alma a confundirse con aquello que experimenta. Te identificas con tu cuerpo y crees que eres carne. Te identificas con tus pensamientos y crees que eres tu mente. Te identificas con tus emociones, con tu profesión, con tu familia, con tu nación. Y cada identificación es una cadena más que te ata a la prisión del sueño. Pero si no soy mi cuerpo, ni mi mente, ni mis emociones, ¿qué soy entonces? Miriam se detuvo y me miró directamente a los ojos. Esa pregunta es la llave. Sosténla sin responderla demasiado rápido. La respuesta verdadera no viene de la mente, viene del despertar mismo. El tercer enemigo era el más sutil y el más peligroso: el miedo. El alma dormida tiene terror de despertar, dijo Miriam, porque despertar significa la muerte de todo lo que creía ser. El ego, esa construcción de identificaciones y memorias que llamas yo, siente el despertar como una amenaza mortal, y hará cualquier cosa para evitarlo. Te distraerá, te convencerá de que ya estás despierto, te hará buscar el despertar en lugares donde nunca lo encontrarás. ¿Cómo supero ese miedo? No lo superas, lo atraviesas.
El miedo solo tiene poder mientras huyes de él. Cuando te vuelves hacia él, cuando lo miras de frente sin apartar la vista, descubres que siempre fue una ilusión, como las sombras que asustan a los niños en la noche y desaparecen cuando alguien enciende una lámpara. Pasé meses trabajando con estos tres enemigos. Cada día observaba cómo el olvido me hacía perderme en las preocupaciones cotidianas, olvidando la búsqueda del despertar. Cada día notaba cómo la identificación me atrapaba, me enfadaba y me convertía en la ira, me entristecía y me convertía en la tristeza, olvidando que yo era el observador de estas emociones, no las emociones mismas. Y cada día sentía el miedo susurrándome que esto era demasiado difícil, que era más seguro volver a la vida normal, que el despertar era solo para seres especiales, no para alguien como yo. Miriam me enseñó que estos tres enemigos nunca desaparecen por completo. Incluso los más avanzados en el camino deben vigilarlos constantemente. La diferencia, me explicó, es que el dormido es esclavo de estos enemigos sin saberlo, mientras que el despierto los reconoce cuando aparecen y no les permite tomar el control. 3 años de arena cayeron en el reloj. 3 años de preguntas afiladas como cuchillos y prácticas silenciosas que Miriam me dosificaba con la paciencia de una montaña, sabiendo que el tiempo es solo un truco de la mente. Y entonces, en una noche sin luna, el cielo de mi cráneo se abrió. Estaba sentado en meditación, vigilando el rebaño de mis pensamientos sin dejar que ninguno pastara, tal como me habían enseñado. Llevaba horas flotando en esa nada, cuando la realidad crujió. El lenguaje humano es una herramienta para el mundo de las sombras. No sirve para describir la luz, pero fue como si, de repente, alguien hubiera limpiado con un trapo húmedo el cristal sucio a través del cual había mirado la vida desde que nací. El mundo no cambió, pero el ojo que lo miraba ya no era el mío. Vi a Tomás sentado en el suelo, pero yo no estaba encerrado en esa carne. Yo era el aire que lo rodeaba y el suelo que lo sostenía. Vi mis pensamientos nacer y morir como polillas en una llama, pero supe que yo no era las polillas, yo era el fuego. Vi mi historia personal, mis memorias de Edesa, el dolor de mi padre, mis miedos antiguos, pero ya no eran mi piel. Eran solo un teatro de sombras proyectado sobre una pared blanca, y comprendí, con una risa que me sacudió el alma, que yo siempre había sido la pared, nunca las sombras. Y en el centro del vacío, donde esperaba encontrar la nada, estalló la luz. No era una luz que iluminaba las cosas, era una luz que era las cosas. Una sustancia viva, inteligente, dorada. Y esa luz me reconoció, me saludó, porque esa luz era yo. Era el gemelo, el ser que había estado agazapado en mi sangre esperando este instante desde el principio de los tiempos. El tiempo se disolvió. Pudo haber sido un segundo o un siglo. Cuando la gravedad me arrastró de nuevo a la jaula de los sentidos, el sol ya estaba lamiendo los tejados de Edesa. Miriam estaba frente a mí, y sus lágrimas brillaban como diamantes. «¿Lo has visto?», dijo. No era una pregunta, era una sentencia. «Me he visto», susurré, con la voz de quien acaba de nacer. «Por primera vez, me he visto. Entonces prepárate, porque el trabajo real empieza ahora. Ver una vez es gracia, ver siempre es maestría. Ahora debes aprender a sostener esa luz mientras caminas por el mercado, mientras comes, mientras sangras». Esa mañana, bajo el sol naciente, Miriam me reveló la geografía del camino que restaba. Lo que has sentido es solo el primer relámpago en la tormenta, Tomás. El Maestro Jesús habló de los 7 velos, 7 cataratas que ciegan al alma dormida. Hoy has rasgado el primero, el velo del olvido total. Has recordado quién eres, pero aún quedan 6 murallas entre tú y la libertad absoluta. Fue después de mi primer despertar cuando Miriam me mostró el libro. Lo guardaba en una caja de cedro, envuelto en seda roja, como si fuera el objeto más precioso del mundo, y quizás lo era. Cuando lo desenvolvió con manos que apenas temblaban por la edad, vi un códice de papiro, escrito en griego con tinta que aún parecía fresca después de más de un siglo. «Este es el Evangelio del despertar», dijo Miriam con reverencia. «Contiene las enseñanzas que Jesús dio en secreto a sus discípulos más cercanos. No las parábolas que contaba a las multitudes, sino las instrucciones directas para quienes estaban listos para despertar». «¿De dónde viene?», pregunté, casi sin atreverme a mirarlo directamente. María de Magdala lo escribió después de la muerte del Maestro. Ella fue su discípula más avanzada, la que mejor comprendió sus enseñanzas interiores. Cuando los otros apóstoles comenzaron a predicar sobre la fe y la salvación futura,
María guardó las enseñanzas sobre el conocimiento y el despertar presente. Las transmitió a unos pocos estudiantes de confianza, y ellos a otros, y así hasta llegar a mí. Miriam abrió el códice por una página que parecía conocer de memoria. Escucha las palabras del Maestro, dijo, y comenzó a leer. Jesús dijo, si aquellos que os guían os dicen, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Las palabras resonaron en mí como campanas en una catedral vacía. ¿Lo entiendes?, preguntó Miriam. Creo que empiezo a entender. El reino no es un lugar ni un tiempo futuro. Es un estado de conciencia, y la llave para entrar es el autoconocimiento. Exacto, pero no el conocimiento superficial de tus gustos y disgustos, tu historia y tus opiniones. El conocimiento del que habla el Maestro es la gnosis, el conocimiento directo de tu verdadera naturaleza. Cuando te conoces a ti mismo en ese nivel, descubres que eres hijo de la luz, que siempre lo has sido, que nunca dejaste el reino aunque hayas olvidado que estabas en él. Miriam pasó a otra página y continuó leyendo. Jesús dijo, yo soy la luz que está sobre todos. Yo soy el todo salió de mí, y el todo volvió a mí. Partid la madera y allí estoy yo. Levantad la piedra y allí me encontraréis. Esto es diferente a lo que enseñan en las iglesias. Observé, muy diferente. Las iglesias enseñan que Jesús era único, el único Hijo de Dios. Pero el Maestro enseñaba que él había realizado lo que todos podemos realizar, que la luz que estaba en él está también en nosotros, esperando ser reconocida. Por eso las autoridades religiosas odian este texto, porque si cada persona puede encontrar a Dios dentro de sí misma, ¿para qué necesitan sacerdotes, templos o instituciones? Pasé los días siguientes absorbiendo las enseñanzas del libro sagrado. Cada página revelaba un aspecto del camino hacia el despertar. Había instrucciones prácticas para atravesar los 7 velos, advertencias sobre los obstáculos que encontraría, y promesas sobre lo que descubriría al otro lado. Supe entonces que mi vida tenía un propósito más allá de mi propia liberación. Debía convertirme en guardián de estas enseñanzas, como Miriam lo había sido antes que yo. Debía preservarlas para las generaciones futuras que las necesitarían cuando el mundo estuviera listo para escuchar. Miriam, que ya era muy anciana cuando la conocí, comenzó a prepararme para ese papel. Me hizo memorizar pasajes enteros del Evangelio, no solo con la mente sino con el corazón. Me enseñó los rituales de transmisión que garantizaban que la enseñanza pasara intacta de maestro a discípulo, y me advirtió sobre los peligros que enfrentaría. Roma persigue a los cristianos, me dijo una noche mientras copiaba el texto en un nuevo códice. Pero los cristianos de la iglesia oficial nos persiguen a nosotros con aún más fervor. Nos llaman herejes, gnósticos, adoradores de serpientes. Dicen que nuestras enseñanzas vienen del demonio. No entienden que lo que realmente temen es la libertad que ofrecemos. Una persona despierta no puede ser controlada por ninguna institución. Lo que no sabía entonces era cuán alto sería el precio de esa custodia, ni cuán pronto tendría que pagarlo. Miriam murió en la primavera de mi 7º año como su discípulo. Su partida fue serena, como correspondía a alguien que había atravesado todos los velos y sabía exactamente a dónde iba. La encontré una mañana sentada en su posición habitual de meditación, con los ojos cerrados y una sonrisa apenas perceptible en los labios. Simplemente había dejado su cuerpo como quien deja una túnica gastada. Antes de partir, me había transmitido la enseñanza completa de los 7 velos. Era el mapa del camino hacia el despertar total, el conocimiento más precioso que guardaba el Evangelio secreto. Jesús enseñó que el alma desciende a este mundo atravesando 7 velos. Me había explicado en una de nuestras últimas conversaciones. Cada velo es una capa de olvido, una distorsión que oculta nuestra verdadera naturaleza. Y el camino de regreso a casa requiere atravesar esos mismos velos en orden inverso, reconociéndolos y disolviéndolos uno por uno. El primer velo era el de la separación. Es la ilusión más fundamental, dijo Miriam. La creencia de que estás separado del todo, de que eres un ser aislado en un universo de objetos ajenos. Cuando atraviesas este velo, descubres que nunca hubo separación real, que tú y el árbol y la estrella y el mendigo en la calle son expresiones de una misma conciencia infinita. El segundo velo era el del tiempo. El alma eterna cree que está atrapada en el tiempo lineal, que hubo un pasado que ya no existe y habrá un futuro que aún no llega.
pero el Maestro enseñó que el reino está aquí y ahora, siempre presente para quien tiene ojos para verlo. Cuando atraviesas el velo del tiempo, descubres que solo existe este momento eterno, y que la eternidad no es tiempo infinito sino ausencia de tiempo. El tercer velo era el de los deseos. El alma se ata a este mundo a través de lo que anhela y lo que rechaza. Cada deseo es una cadena, cada aversión otra cadena. No se trata de suprimir los deseos, sino de verlos como lo que son, movimientos en la superficie del océano que no tocan las profundidades donde habita tu verdadero ser. El cuarto velo era el del miedo, que ya conocía como uno de los tres enemigos. Pero ahora Miriam me reveló su dimensión más profunda. El miedo fundamental no es el miedo a la muerte ni al dolor, es el miedo a la disolución del yo, el terror del ego ante su propia inexistencia. Cuando atraviesas este velo, descubres que lo que temías perder nunca fue real, y que lo que realmente eres no puede ser amenazado por nada. El quinto velo era el de la ignorancia, no la ignorancia de hechos o conocimientos mundanos, sino la ignorancia de tu propia naturaleza. Es el velo que te hace buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Cuando atraviesas este velo, la búsqueda termina porque descubres que siempre fuiste lo que buscabas. El sexto velo era el de la falsedad, las mentiras que te has contado sobre ti mismo, las máscaras que usas para el mundo y para ti mismo, las historias que confundes con la realidad. Atravesar este velo requiere una honestidad brutal, la disposición de ver todo lo que has evitado ver sobre ti mismo. Y el séptimo velo, el más sutil de todos, era el del conocedor. Incluso después de atravesar los otros 6 velos, queda uno final, la identificación con aquel que ha atravesado los velos. El buscador espiritual, el discípulo avanzado, el que sabe. Cuando este último velo cae, no queda nadie que haya despertado. Solo queda el despertar mismo, la luz pura sin nadie que la posea. Miriam me advirtió que muchos buscadores se quedan atrapados en el sexto o séptimo velo durante vidas enteras. Construyen una identidad espiritual y la confunden con la liberación, dijo. Se sienten superiores a los dormidos, coleccionan experiencias místicas como otros coleccionan monedas, y todo esto se convierte en una prisión más sutil pero igualmente efectiva que las prisiones del mundo material. ¿Cómo se evita esa trampa?, pregunté. No se evita, se atraviesa. Debes construir la identidad espiritual para luego abandonarla. Debes convertirte en buscador para luego descubrir que no hay nadie que busque ni nada que encontrar. El camino es una paradoja. Necesitas esforzarte intensamente para descubrir que no hay nadie que se esfuerza. Guardé estas enseñanzas en mi corazón como el tesoro más preciado, y cuando Miriam partió, supe que mi tarea era transmitirlas a quienes estuvieran listos para recibirlas. Fue después de la muerte de Miriam cuando conocí a Dídimo. Yo tenía ya 40 años y había comenzado a enseñar a un pequeño grupo de buscadores en las afueras de Antioquía, donde me había trasladado huyendo de la creciente persecución en Edesa. Dídimo llegó una noche de tormenta, empapado y temblando, con ojos que ardían con una intensidad que reconocí inmediatamente. Era la mirada del buscador desesperado, del que ha probado todo lo que el mundo ofrece y ha descubierto que nada satisface el hambre del alma. He escuchado que enseñas el camino del conocimiento, dijo sin preámbulos. He estudiado con filósofos, con sacerdotes, con magos. Ninguno tenía lo que busco. Lo tienes tú. ¿Qué es lo que buscas?, pregunté. La verdad. ¿Quién soy realmente? ¿Por qué este mundo se siente como una prisión? ¿Cómo escapar? Le ofrecí asiento y comida caliente. Mientras comía, le expliqué que no podía darle lo que buscaba, porque lo que buscaba ya lo tenía. Solo podía ayudarle a descubrirlo por sí mismo. El Maestro Jesús dijo, buscad y encontraréis. Pero también dijo, cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos. La búsqueda verdadera no es hacia afuera, sino hacia adentro. No es adquirir algo nuevo, sino reconocer algo antiguo. Dídimo se convirtió en mi discípulo más dedicado. Tenía un don natural para las prácticas contemplativas y una honestidad consigo mismo que aceleraba enormemente su progreso. Donde otros tardaban años en atravesar un velo, él lo hacía en meses. Le enseñé las técnicas que Miriam me había transmitido. La observación del pensamiento, donde uno aprende a ver los pensamientos surgir y desvanecerse sin identificarse con ellos. La práctica de la presencia, donde uno mantiene la atención en el momento presente sin dejarse arrastrar por memorias o anticipaciones. El cuestionamiento del yo, donde uno investiga directamente la naturaleza del yo que cree ser, descubriendo que es más vacío y más vasto de lo que imaginaba. También le enseñé la práctica de la muerte consciente, que el Maestro Jesús había llamado morir antes de morir.
Cada noche, antes de dormir, uno se imagina que este es su último momento de vida. Se suelta todo, las preocupaciones, los planes, los apegos, incluso la identidad misma. Se practica la entrega total, el abandono completo, y al despertar por la mañana, uno renace fresco, sin el peso del ayer. Esta práctica tiene dos propósitos, expliqué a Dídimo. Primero, te prepara para la muerte real, para que cuando llegue ese momento no haya miedo ni resistencia. Segundo, te enseña que lo que sobrevive a esa muerte imaginaria cada noche es lo que realmente eres. El cuerpo puede ser soltado en la imaginación, la mente puede ser soltada, la historia personal puede ser soltada. Lo que no puede ser soltado es la conciencia misma que observa todo el proceso. Hay una práctica que el maestro enseñó solo a los más cercanos. Le dije una noche después de meses de preparación. Se llama la mirada interior. Consiste en cerrar los ojos y buscar la fuente de la luz que permite ver incluso en la oscuridad. Cuando cierras los ojos, no hay oscuridad total. Hay un campo de percepción, una luminosidad sutil. Esa luminosidad no viene de fuera. Es el resplandor de tu propia conciencia. Síguelo hasta su origen. Dídimo practicó la mirada interior durante semanas. Y una noche, mientras meditábamos juntos, escuché su respiración cambiar. Sentí el aire de la habitación volverse más denso, más presente. Cuando abrió los ojos, ya no eran los mismos ojos. Lo vi, susurró, me vi. Soy luz, siempre fui luz. ¿Cómo pude olvidarlo? Todos lo olvidamos. Respondí con el corazón lleno de alegría por su realización. Ese es el misterio de este mundo. Somos luz que ha olvidado ser luz, amor que ha olvidado ser amor, infinitud que ha olvidado ser infinitud. Pero ahora has recordado, y tu trabajo es no volver a olvidar, mantener ese recuerdo vivo incluso mientras caminas por este mundo de sombras. Dídimo pasó los días siguientes en un estado de asombro silencioso. Todo le parecía nuevo, como si viera el mundo por primera vez. Los colores eran más vivos, los sonidos más claros, y en cada persona que encontraba veía la misma luz que había descubierto en sí mismo, aunque la mayoría no lo supiera. Es extraño, me dijo una tarde mientras caminábamos por el mercado. Antes buscaba el despertar como si fuera algo que obtener. Ahora veo que nunca estuvo ausente, siempre estuvo aquí, solo que yo miraba en otra dirección. El camino del despertar no es solo un viaje interior, también es un enfrentamiento con fuerzas que se oponen a ese despertar. Miriam me había hablado de los arcontes, los guardianes del olvido, y ahora era momento de transmitir ese conocimiento a Dídimo. El maestro enseñó que este mundo está gobernado por poderes que se alimentan del sueño de las almas. Expliqué. Los llamó arcontes, que significa gobernantes. No son demonios en el sentido que los religiosos imaginan. Son más bien fuerzas, patrones, estructuras de energía que mantienen funcionando la presión del olvido. ¿Son reales?, preguntó Dídimo. Son tan reales como los pensamientos que te atan, como las emociones que te dominan, como las creencias que te limitan. Los arcontes operan a través de estos canales. Cada vez que te identificas con un pensamiento negativo, alimentas a un arconte. Cada vez que actúas desde el miedo en lugar del amor, fortaleces su dominio. Le conté mi propio encuentro con estas fuerzas, que había ocurrido años atrás durante un periodo de práctica intensiva. Había estado meditando durante días, apenas comiendo, atravesando capas profundas de mi propia psique, y entonces los encontré. No tenían forma física, pero tenían presencia. Era como estar rodeado de inteligencias frías, calculadoras, que me observaban con algo parecido al hambre. Sentí como intentaban penetrar mi mente, como buscaban grietas en mi atención por donde colarse. Me mostraron visiones de todo lo que podría tener si abandonaba el camino: poder, riqueza, placeres, reconocimiento. Luego me mostraron visiones de todo lo que perdería si continuaba: soledad, persecución, muerte. ¿Qué hiciste?, preguntó Dídimo con ojos muy abiertos. Recordé las palabras del maestro. Él dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los arcontes no tienen poder sobre quien conoce su propia naturaleza. Solo pueden manipular a través del miedo y el deseo, y ambos dependen del olvido de quienes somos realmente. Así que me mantuve en el recuerdo. Les dije, no con palabras sino con la certeza de mi ser: soy hijo de la luz. Vengo del Padre y al Padre regreso. No tenéis nada en mí. Y cuando pronuncié esa verdad desde el lugar de conocimiento, no desde la fe sino desde la gnosis directa, los sentí retroceder. No desaparecieron, pero ya no podían tocarme. Dídimo enfrentaría a sus propios arcontes en los meses siguientes.
Cada buscador debe hacerlo. Es parte inevitable del camino. Pero ahora estaba preparado. Sabía que estas fuerzas existían, sabía que podían ser vencidas, no con luchas sino con conocimiento. Le expliqué que los arcontes también operan a través de las instituciones del mundo, los gobiernos que demandan obediencia, las religiones que demandan fe ciega, las tradiciones que demandan conformidad. No es que estas instituciones sean malvadas en sí mismas, aclaré, pero pueden ser usadas como instrumentos del olvido cuando demandan que entregues tu poder interior a una autoridad externa. El maestro fue crucificado precisamente porque desafiaba a los arcontes, dije, no solo a los romanos ni a los sacerdotes judíos, sino a las fuerzas invisibles que operaban a través de ellos. Les mostró a sus discípulos que eran libres, que no necesitaban intermediarios para conocer al Padre, y esa enseñanza era más peligrosa que cualquier rebelión política. Pasaron 10 años desde que Dídimo llegó a mi puerta. Se había convertido no solo en mi discípulo, sino en mi heredero espiritual, el que continuaría la línea de transmisión cuando yo partiera. Había atravesado 6 de los 7 velos y estaba al borde del despertar completo. En esos años, nuestra pequeña comunidad había crecido. Otros buscadores llegaron, atraídos por rumores de enseñanzas que ofrecían algo diferente a la fe ciega de la iglesia oficial. Algunos se quedaron y progresaron en el camino. Otros descubrieron que el precio del despertar era más alto de lo que estaban dispuestos a pagar y regresaron a sus vidas ordinarias. Esto era natural y lo aceptábamos sin juicio. Pero el séptimo velo es el más difícil precisamente porque es el más sutil. Es el velo de creerse alguien que ha avanzado espiritualmente, alguien que está cerca de la meta, alguien que merece despertar. Mientras quede un alguien que reclame el despertar completo es imposible. Una noche, Dídimo vino a mí con frustración en el rostro. He hecho todo lo que me has enseñado, dijo. He atravesado los velos, he enfrentado a los arcontes, he visto la luz interior, pero siento que aún falta algo. Hay un último paso que no logro dar. ¿Quién es el que siente que falta algo?, pregunté. Yo, por supuesto. ¿Y quién es ese yo? Dídimo se quedó en silencio. Era una pregunta que había contemplado miles de veces, pero ahora la escuchaba de manera diferente. Busca ahora mismo, le dije. No respondas desde la memoria ni desde lo que has aprendido. Mira directamente. ¿Quién eres? Lo vi cerrar los ojos. Lo vi volverse hacia adentro con una intensidad que casi podía palpar. Los minutos pasaron. Su respiración se hizo más y más sutil hasta casi desaparecer. Y entonces sucedió. No hubo explosión de luz ni visión espectacular. Solo un cambio casi imperceptible, como cuando el amanecer cruza el umbral y de pronto es de día, aunque no pueda señalar el momento exacto en que dejó de ser noche. Cuando abrió los ojos, ya no había nadie mirándome, o mejor dicho, el universo entero me miraba a través de esos ojos. El séptimo velo había caído. No quedaba ningún Dídimo que hubiera despertado. Solo quedaba el despertar mismo, expresándose temporalmente a través de la forma llamada Dídimo. No hay nadie aquí, dijo, y se rió con una risa que era puro gozo. Nunca hubo nadie, solo el Padre mirándose a sí mismo a través de 1.000 millones de ojos, jugando a estar dormido para experimentar el éxtasis de despertar. Ahora lo sabes, dije, no como creencia, no como concepto, sino como experiencia directa. Esto es la gnosis. Esto es lo que el Maestro vino a revelar. Esa noche le entregué el Evangelio del despertar. Ya no era mi discípulo, era mi igual, otro portador de la llama que había ardido desde que Jesús la encendió en el corazón de María de Magdala. Protégelo, le dije, transmítelo, y cuando encuentres a alguien cuyo corazón esté listo, no le niegues la enseñanza aunque el mundo entero se oponga. Dídimo tomó el códice con manos que temblaban, no de miedo sino de reverencia. Sabía el peso de lo que estaba recibiendo. Generaciones de guardianes habían arriesgado sus vidas para que estas palabras llegaran hasta este momento, y ahora él era el siguiente eslabón en una cadena que se extendía hasta el Maestro mismo. Hay algo más que debes saber, añadí. Entre nuestros antiguos estudiantes hay uno llamado Marcus. Vino a nosotros hace años, pero abandonó el camino cuando las enseñanzas se volvieron demasiado exigentes. Escuché que ha regresado a Roma y se ha convertido en un cristiano de la iglesia oficial. Temo que pueda hablar sobre nosotros a las autoridades. ¿Crees que nos traicionaría? No lo sé, pero debemos estar preparados. El Evangelio debe sobrevivir, pase lo que pase con nosotros. Lo que ninguno de los dos sabía era que las fuerzas del mundo ya se estaban moviendo contra nosotros, y que la prueba más difícil aún estaba por venir. La noticia llegó una noche de otoño, traída por un comerciante que simpatizaba con nuestra causa.
Marcus había hablado. Había denunciado ante las autoridades romanas la existencia de un grupo de herejes en las afueras de Antioquía que poseían textos blasfemos y enseñaban doctrinas contrarias tanto al imperio como a la iglesia oficial. Los soldados vendrían al amanecer. Reunía a la comunidad de inmediato. Éramos apenas una docena de almas, hombres y mujeres que habían encontrado en las enseñanzas del despertar algo que ninguna religión convencional les había dado. Sus rostros mostraban miedo, pero también una determinación que me llenó de orgullo. El momento que siempre supimos que llegaría está aquí, les dije. No podemos luchar contra Roma, y no debemos intentarlo. El maestro no resistió cuando vinieron por él, porque sabía que su mensaje sobreviviría más allá de su cuerpo. Lo mismo aplica para nosotros. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó una mujer llamada Sofía, que había sido una de mis discípulas más avanzadas. Nos dispersamos. Cada uno de ustedes lleva la enseñanza en su corazón. Váyanse a diferentes ciudades, a diferentes provincias. No se reúnan en grupos grandes que puedan ser detectados. Enseñen solo a quienes muestren signos claros de estar listos. Y sobre todo, recuerden, lo que somos no puede ser destruido. Solo pueden destruir estos cuerpos, estas formas temporales. La luz que somos es eterna. Luego me volví hacia Dídimo. Tú tienes la misión más importante. Debes llevar el Evangelio lejos de aquí, a un lugar donde puedas sobrevivir. He pensado en Egipto. Hay comunidades de hermanos gnósticos en el Alto Nilo que podrán protegerlo. Y si algún día el mundo cambia, si algún día las persecuciones terminan, el texto podrá emerger de nuevo. ¿Y tú?, preguntó Dídimo con dolor en la voz. Vendrás conmigo. Negué con la cabeza. Alguien debe quedarse para dar tiempo a los demás de escapar. Cuando los soldados lleguen, me encontrarán aquí. Los entretendré el tiempo suficiente para que todos estén a salvo. ¿Eso es suicidio? No, es elección consciente. Hay una diferencia. Le tomé las manos y lo miré a los ojos, esos ojos que ahora brillaban con la luz del despertar completo. He vivido una vida plena. He encontrado lo que vine a buscar a este mundo. He transmitido la enseñanza a quien puede continuarla. ¿Qué más podría pedir? La muerte no me asusta, Dídimo. Ya morí 1000 veces en meditación. Esta será simplemente la última. Pero el mundo aún te necesita, protestó. Hay tantos que podrían despertar si tú. El mundo no me necesita a mí. Necesita la enseñanza, y tú la llevas ahora. Cada maestro debe partir para que sus discípulos puedan convertirse en maestros. Si yo viviera para siempre, tú siempre serías mi estudiante. Mi muerte es el último regalo que puedo darte, la libertad de ser completamente tú mismo, sin mi sombra. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero asintió. Sabía que no había forma de hacerme cambiar de opinión, y sabía, en lo más profundo de su ser despierto, que yo tenía razón. Esa noche, mientras los demás huían en diferentes direcciones bajo el manto de la oscuridad, Dídimo y yo nos despedimos. Le entregué no solo el códice físico, sino también las últimas instrucciones orales que Miriam me había dado y que nunca había escrito. Cuando llegues a Egipto, busca a los hermanos de Nag Hammadi, le dije. Ellos saben cómo preservar textos para la eternidad. Sellarán el Evangelio en una vasija y lo enterrarán en un lugar donde el desierto lo proteja. Quizás pasen siglos antes de que alguien lo encuentre, pero lo encontrarán. Confío en ello. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque la verdad siempre encuentra su camino de vuelta al mundo. Puede ser silenciada por un tiempo, puede ser enterrada, puede ser perseguida, pero no puede ser destruida. Es la naturaleza misma de la luz. Siempre termina atravesando la oscuridad. Dídimo partió hacia el sur antes del amanecer. Llevaba el Evangelio oculto entre sus ropas, pegado a su pecho como el tesoro que era. No miró atrás. Sabía que si lo hacía, su resolución podría flaquear. El viaje a Egipto tomó semanas. Viajó de noche cuando era posible, evitando los caminos principales, alimentándose de la hospitalidad de pequeñas comunidades de creyentes que existían dispersas por todo el Mediterráneo oriental. Cada uno de ellos era un eslabón en una cadena invisible de resistencia espiritual. Cuando finalmente llegó a Nag Hammadi, encontró exactamente lo que yo le había prometido. Una comunidad de hermanos gnósticos que llevaban generaciones preservando textos sagrados. Tenían métodos refinados durante siglos, vasijas de arcilla especialmente preparadas, tratamientos para el papiro que lo hacían resistente al paso del tiempo, lugares secretos en los acantilados donde el clima seco del desierto actuaba como el mejor conservante. El anciano que lideraba la comunidad, un hombre llamado Pacomio, recibió el Evangelio con reverencia. Sabíamos que vendrías, dijo, para sorpresa de Dídimo. Tuvimos sueños.
visiones de un joven portando una luz que debía ser enterrada para poder renacer. Te hemos estado esperando. El ritual de enterramiento se realizó en la noche de luna nueva, cuando la oscuridad era más completa. 13 códices fueron colocados en una gran vasija de cerámica roja, incluyendo el Evangelio del Despertar y otros textos que la comunidad había preservado durante generaciones. Evangelios atribuidos a Tomás, a Felipe, a María Magdalena, tratados sobre la naturaleza del alma, himnos de alabanza a la luz divina. Cada texto fue envuelto cuidadosamente en lino tratado con resinas aromáticas. Dídimo añadió una carta personal, escrita en las horas previas al enterramiento, explicando la historia del Evangelio y dejando instrucciones para quien lo encontrara en el futuro. No sé quién leerá estas palabras, escribió, ni cuántos siglos habrán pasado cuando este sello se rompa. Solo sé que si has llegado hasta aquí, es porque la luz te ha guiado. No fue casualidad, nada lo es. Lo que tienes en tus manos es el testimonio de quienes despertaron y quisieron compartir ese despertar con las generaciones futuras. Úsalo sabiamente, y cuando hayas comprendido, transmítelo a otros. La vasija fue sellada con betún y enterrada al pie de un acantilado, en un lugar marcado solo en la memoria de los guardianes. Aquí dormirá hasta que el mundo esté listo, dijo Pacomio mientras cubrían el último montículo de tierra. Quizás nosotros no vivamos para verlo, quizás nuestros hijos tampoco, pero algún día, alguien cavará en este lugar y encontrará lo que hemos enterrado. Y ese día, la luz volverá a brillar. Dídimo permaneció en Egipto el resto de su vida. Enseñó en secreto, formó nuevos discípulos, mantuvo viva la llama que yo le había transmitido y que él transmitiría a otros. Se casó con una mujer de la comunidad de Nag Hammadi, tuvo hijos, vivió una vida plena y ordinaria por fuera mientras ardía con la luz del conocimiento por dentro. Murió a los 70 años, en paz, rodeado de sus estudiantes, sabiendo que había cumplido su misión. Sus últimas palabras fueron las mismas que el maestro había pronunciado 2 siglos antes. Todo está consumado. La enseñanza había sido preservada. El Evangelio dormía bajo la arena egipcia. El resto estaba en manos del destino, esa fuerza misteriosa que guía todas las cosas hacia su cumplimiento. Mientras tanto, en Antioquía, los soldados romanos habían llegado como estaba previsto. Me encontraron sentado en meditación en el centro de la casa vacía, completamente inmóvil, completamente en paz. El centurión a cargo parecía desconcertado. Había esperado encontrar un nido de conspiradores, quizás resistencia, quizás súplicas. En cambio, encontró a un anciano sonriente que lo miraba como si fuera un viejo amigo. ¿Eres Tomás de Deza?, preguntó. Ese es el nombre que uso en este mundo. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los textos heréticos? Los demás han partido. Los textos están a salvo, lejos de aquí. Solo quedo yo. El centurión frunció el ceño. Su informante le había prometido una gran captura, una red completa de herejes con documentos incriminatorios. En cambio, tenía a un solo anciano que ni siquiera intentaba huir. ¿No tienes miedo?, preguntó, genuinamente curioso. ¿Miedo de qué? De la muerte. La muerte es solo un velo más que atravesar. Ya he atravesado muchos. Este será el último. Me llevaron a prisión, donde esperé varios días mientras las autoridades decidían qué hacer conmigo. La celda era pequeña, húmeda, oscura, pero para quien ha encontrado la luz interior, ningún lugar es verdaderamente oscuro. Pasé esos días en meditación casi continua, preparándome para lo que vendría, no con miedo sino con una anticipación serena. Los guardias que me traían comida me miraban con curiosidad. No entendían cómo un prisionero condenado podía estar tan tranquilo, tan incluso alegre. Uno de ellos, más joven que los demás, se atrevió a preguntarme una noche: ¿no tienes miedo de morir? ¿Tienes miedo de despertar por las mañanas? Respondí: la muerte es solo eso, despertar de un sueño. El miedo viene de creer que el sueño es todo lo que hay. No sé si entendió mis palabras, pero algo en su mirada cambió. Quizás planté una semilla que algún día germinaría. Finalmente, me llevaron ante un magistrado. Me acusaron de enseñar doctrinas contrarias a la religión del imperio, de corromper almas con filosofías extranjeras, de negar la divinidad del emperador. Todos cargos que llevaban la pena de muerte. ¿Tienes algo que decir en tu defensa?, preguntó el magistrado. Me puse de pie, sintiendo cada uno de mis 70 años en los huesos, pero ninguno en el espíritu. Solo esto: lo que enseño no puede ser destruido porque no es una doctrina, es una verdad. Pueden matar este cuerpo, pero no pueden matar la luz que lo habita. Pueden quemar libros, pero no pueden quemar el conocimiento que ya ha sido transmitido de corazón a corazón.
Lo que soy realmente nunca nació y nunca morirá. Lo que ustedes ven ante sí es solo una forma temporal, como una ola en el océano. Cuando la ola se disuelve, el océano permanece. El magistrado me miró con una mezcla de irritación y algo que podría haber sido respeto. Llévenlo a la ejecución, ordenó. La mañana de mi muerte fue luminosa y clara. Me llevaron a las afueras de la ciudad, donde un pequeño grupo de soldados esperaba. El método sería la espada, una muerte rápida, casi misericordiosa comparada con otras opciones. Mientras caminaba hacia el lugar de ejecución, sentí una paz profunda inundar todo mi ser. No era resignación ni valentía forzada. Era la paz natural de quien sabe exactamente quién es y exactamente a dónde va. Recordé las palabras del maestro que Miriam me había enseñado tantos años atrás. No temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Ahora entendía esas palabras, no como concepto, sino como realidad vivida. Me arrodillé en el suelo polvoriento, cerré los ojos, y en ese último momento, hice lo que había hecho miles de veces antes. Me volví hacia la luz interior. La vi brillar, más clara que nunca, más brillante que el sol del mediodía. Vi que esa luz no era mía, sino que yo era de ella. Vi que nunca había estado separado del Padre, que la separación había sido siempre una ilusión, el más persistente de todos los velos. En ese instante de claridad absoluta, comprendí por qué el Maestro había ido voluntariamente hacia su propia muerte, no por sacrificio, no por expiación de pecados ajenos, sino por demostración, por mostrar que la muerte no tiene poder sobre quien conoce su verdadera naturaleza, por probar que somos luz vestida temporalmente de carne, no carne buscando desesperadamente la luz. Sentí gratitud hacia todo y hacia todos, hacia Miriam, que me había mostrado el camino, hacia Dídimo, que lo continuaría, hacia los soldados que estaban a punto de liberarme de este último velo, incluso hacia Marcus, cuya traición había sido el catalizador necesario para que el Evangelio viajara a un lugar seguro. Todo era perfecto, todo había sido siempre perfecto, el sufrimiento, la búsqueda, el despertar, la muerte, todo parte de una danza infinita de la conciencia consigo misma. Y cuando la espada cayó, el último velo cayó con ella. No hubo dolor, solo expansión infinita, solo regreso al hogar que nunca había abandonado realmente, solo luz. «1600 años después, la pala de Muhammad Ali golpeó la vasija que Dídimo había enterrado con tanto cuidado. La luz que habíamos preservado emergió de nuevo al mundo, exactamente cuando más se necesitaba, en una era de guerras mundiales, de armas capaces de destruir civilizaciones enteras, de materialismo desenfrenado y pérdida de sentido. Las palabras del maestro volvieron a sonar. No fue casualidad que el descubrimiento ocurriera en 1945, el mismo año en que la humanidad demostró su capacidad de destruirse a sí misma con bombas atómicas. Era como si el universo, en su sabiduría infinita, hubiera programado el regreso de estas enseñanzas precisamente cuando más se necesitaba un recordatorio de quiénes somos realmente. Si estas palabras han llegado hasta ti, significa que la cadena no se rompió. Significa que generaciones de guardianes cumplieron su misión de preservar y transmitir. Significa que estás listo para escuchar lo que el Maestro Jesús enseñó a quienes tenían oídos para oír. No te pido que creas nada de lo que has escuchado. La fe ciega es precisamente lo que el Maestro vino a superar. Te pido algo más difícil y más valioso, que lo investigues por ti mismo, que mires dentro de ti y busques la luz que siempre ha estado ahí, que cuestiones todo lo que crees saber sobre quién eres hasta que solo quede lo que no puede ser cuestionado. El camino del despertar no requiere que abandones tu vida, tu familia o tus responsabilidades. No requiere que te retires a una cueva ni que sigas a ningún maestro externo. Todo lo que requiere es que te vuelvas hacia adentro, una y otra vez, hasta que reconozcas lo que siempre has sido. Aquí está la práctica más simple que puedo ofrecerte, la misma que Miriam me enseñó hace casi 2000 años. Siéntate en silencio, cierra los ojos, observa tus pensamientos sin seguirlos, como nubes que pasan por el cielo, y luego pregúntate, ¿quién es el que observa los pensamientos?
No busques una respuesta mental. Simplemente mantén la pregunta y permanece atento. Hazlo cada día, aunque sea solo por unos minutos. Con el tiempo, algo comenzará a revelarse, no desde fuera, sino desde dentro. No como información nueva, sino como reconocimiento de algo antiguo, algo que siempre supiste, pero habías olvidado. También puedes practicar durante el día, en medio de tus actividades ordinarias. Mientras caminas, pregúntate, ¿quién está caminando? Mientras comes, pregúntate, ¿quién está comiendo? Mientras hablas, pregúntate, ¿quién está hablando? No busques respuestas filosóficas. Solo mantén la pregunta viva, como una llama que arde constantemente en el fondo de tu conciencia. Con el tiempo, descubrirás que hay algo en ti que no cambia. Los pensamientos cambian, las emociones cambian, el cuerpo cambia, las circunstancias cambian, pero hay un testigo silencioso que observa todos estos cambios sin ser tocado por ellos. Ese testigo es tu verdadera naturaleza. Ese testigo es la chispa de luz divina que el Maestro vino a revelar. Ese reconocimiento es la gnosis. Ese despertar es la salvación de la que hablaba el Maestro. No salvación de un infierno futuro, sino salvación del sueño presente. No entrada a un cielo después de la muerte, sino descubrimiento del reino que ya está aquí, ahora, dentro de ti. El Maestro dijo, el reino del Padre está extendido sobre la tierra, y los hombres no lo ven. Abre los ojos del alma y lo verás. Recuerda quién eres y serás libre. Mi nombre fue Tomás de Edesa. Fui guardián de una llama que ha ardido durante 2000 años y que ahora paso a tus manos. No dejes que se apague. El mundo la necesita ahora más que nunca, porque en cada era hay quienes despiertan y quienes permanecen dormidos. Hay quienes buscan la luz y quienes huyen de ella. Hay quienes transmiten el conocimiento y quienes intentan destruirlo. Pero la luz siempre prevalece, siempre. Que estas palabras enciendan en ti la memoria de lo que eres, que tu búsqueda te lleve al lugar donde ya estás y que cuando despiertes completamente te conviertas tú también en un faro para otros que aún caminan en la oscuridad. El Maestro dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego añadió, vosotros sois la luz del mundo. No hay diferencia, nunca la hubo. Despierta.